Cuando Eilat-Mazar se dio cuenta de que había descubierto una estructura antigua cerca de Jerusalén, recurrió a la Biblia para que la ayudara a explicar lo que encontró. Y supo que este nuevo descubrimiento respalda los relatos bíblicos del rey David y su hijo Salomón. Durante casi 5000 años, un secreto estuvo enterrado tan profundamente que incluso la historia misma pareció olvidarlo. Una tumba que se dice pertenece al rey Salomón, el gobernante más sabio y rico que jamás haya existido. Nunca estuvo destinado a ser abierto. Los textos antiguos advertían sobre conocimientos demasiado poderosos, tesoros demasiado peligrosos y verdades demasiado impactantes para el mundo moderno. Pero cuando los arqueólogos finalmente rompieron el sello, lo que encontraron no solo reescribió la historia, sino que la aterrorizó. Antes de continuar, asegúrese de suscribirse. La leyenda de la tumba perdida de Salomón. Dijeron que era solo un mito hasta que un túnel olvidado lo cambió todo. Durante siglos la gente buscó bajo las colinas de Jerusalén, persiguiendo rumores de un rey enterrado con riquezas más allá de la imaginación. Un rey cuyo nombre aún resuena en el tiempo Salomón. El hombre era conocido no solo por su sabiduría, sino también por construir un reino tan rico y poderoso que dejó asombrado al mundo antiguo. Salomón llegó al poder cuando era adolescente siguiendo los pasos de su padre, el rey David. Pero no solo mantuvo vivo el reino, sino que lo transformó. El comercio explotó, el oro fluyó. Y en el centro de todo, construyó el primer templo, una obra maestra de 7 años, que brillaba con cedro del Líbano, paneles de oro que reflejaban el sol y piedra tan perfectamente cortada que apenas necesitaba mortero. Las historias de sus sabios fallos son igual de espectaculares como aquella en la que 2 mujeres reclamaron el mismo bebé. Salomón se ofreció a dividir al niño por la mitad, no por crueldad, sino para ver quién lo entregaría. Y uno lo hizo. Así encontró a la verdadera madre, su verdadera madre. Ese único momento lo convirtió en un símbolo de justicia e inteligencia en todo el mundo antiguo. Incluso la reina de Saba fue a verlo, trayendo caravanas cargadas de especias, oro y enigmas. Ella se fue atónita. Salomón no solo había respondido a sus preguntas, sino que había eclipsado todos los rumores que había oído sobre él. ¿Cómo puedes ver a través de la arena? ¿Te refieres a través de la arena? No, a través de la arena majestad. Su imperio se extendió mucho más allá de Jerusalén. Los barcos navegaban hacia Ofir y Tarsis, tierras misteriosas que algunos creen que estaban en África o la India, y traían marfil, simios y riquezas. En el valle de Timna, en el sur de Israel, las minas de cobre que poseía produjeron una riqueza que los arqueólogos todavía están descubriendo hoy. Pero siempre ha quedado un misterio. ¿Dónde está la tumba de Salomón? No hay ningún marcador de piedra, ni cámara, ni nada que pruebe dónde fue sepultado. Algunos juraron que tenía que estar debajo del monte del templo. Otros adivinaron cuevas secretas o cámaras ocultas selladas durante milenios. Con el tiempo la búsqueda perdió fuerza y hubo demasiados callejones sin salida. Hay demasiadas leyendas que la mayoría de los expertos han abandonado. No es solo el aperitivo de la 4ª temporada. Tenemos que continuar. Pero entonces algo cambió. Un descubrimiento accidental o predestinado, según a quien le preguntes, resolvería este antiguo enigma. Y lo que encontraron no fue solo una tumba. Fue un mensaje enterrado en silencio durante 3000 años que ahora regresa a la luz. Lo que había dentro apenas estábamos empezando. La búsqueda incesante de la tumba. Nos llevaron por túneles excavados y nos mostraron una de las grandes maravillas arqueológicas del mundo. Una fina grieta en el suelo casi imposible de notar, después de una fuerte tormenta, terminó por cambiarlo todo. Durante cientos de años, la búsqueda de la tumba del rey Salomón fue como perseguir algo que nunca se detenía. Los caballeros medievales cavaron debajo del monte del templo, convencidos de que la respuesta estaba debajo. Siglos más tarde, los exploradores del siglo XIX atravesaron las colinas de Judea seguros de que estaban cerca. Cada expedición terminó de la misma manera sin nada que mostrar. Algunos se marcharon creyendo que la tumba era solo un mito. Otros culparon al destino, a un mal momento o a mapas defectuosos. Cuando llegó el siglo XXI, la mayoría de los historiadores y arqueólogos simplemente se habían rendido. El misterio se consideró frío. Luego, silenciosamente, eso cambió.
La doctora Emily Carter, una arqueóloga más conocida por estudiar frágiles pergaminos que por estar frente a cámaras, estaba enterrada en lo profundo de los archivos de Jerusalén cuando algo extraño llamó su atención. Los antiguos registros tributarios, que datan del reinado de Salomón, escondidos en un descolorido texto hebreo, eran una pista sutil. Los pagos enviados a una ubicación que deliberadamente no se registran, un lugar cerca de la ciudad de David. Un sitio escondido con tanto cuidado que incluso la propia historia pareció perderle la pista. Con tecnología de radar avanzada, capaz de ver a través de piedra sólida, su equipo comenzó a escanear una pendiente empinada e implacable en Silwan. El terreno resistió cada paso. La piedra caliza afilada cortó los equipos, el suelo inestable ralentizó el progreso y las crecientes tensiones políticas provocaron interrupciones constantes. Aún así regresaban día tras día, negándose a detenerse. Entonces intervino la naturaleza. Una tormenta repentina debilitó la ladera, dejando al descubierto una depresión poco profunda en la tierra. A primera vista parecía normal, pero algo parecía mal. No pertenecía allí. Debajo de ese punto exacto, el radar latía como el latido de un corazón vivo. Los escaneos revelaron túneles, profundo, deliberado y claramente creado por el hombre. El equipo se quedó paralizado, atónito, mientras la emoción los recorría como electricidad. Se apresuraron a asegurar el área, sabiendo que cada movimiento importaba. Cada excavación conllevaba peligro. Pronto se dieron cuenta de que los túneles estaban diseñados con entradas falsas, trampas destinadas a engañar a los intrusos. Un paso en falso podría hacer que siglos de historia oculta se desmoronen. El doctor Carter pasó innumerables noches estudiando fragmentos de inscripciones antiguas, reconstruyendo lentamente un rastro destinado a engañar a ladrones y asaltantes de tumbas. Los símbolos no pedían atención a gritos. En cambio, señalaron silenciosamente hacia una entrada oculta, hábilmente oculta a plena vista. Sin embargo, ese descubrimiento no fue el verdadero avance. El verdadero punto de inflexión provino de una vieja historia, una leyenda casi olvidada, transmitida por los pastores. Hablaba de una ladera que brillaba bajo la luna, de un muro que brillaba como estrellas dispersas. De pie en esa misma colina, el doctor Carter lo sintió. El suelo estaba empapado y las botas se hundían a cada paso. El silencio parecía pesado, intencionado, como si las propias rocas guardaran un secreto. Fue diferente, fue real. Sabían que estaban cerca, podían sentirlo. Y más allá de ese túnel sellado detrás de una puerta intacta durante miles de años, algo esperaba. Lo que descubrieron a continuación no solo cambió los libros de historia, los detuvo en seco, dejándolos sin palabras, rompiendo el antiguo sello. ¿Qué pasaría si lo único que separara al mundo moderno de un secreto de 3000 años de antigüedad fuera una enorme losa de piedra que nunca debiera ser tocada y mucho menos abierta? El sello no cedió suavemente. Tronó como si algo antiguo finalmente hubiera liberado el aliento que había estado reteniendo durante miles de años. Después de semanas de atravesar piedra caliza afilada, polvo asfixiante y dudas persistentes, la doctora Emily Carter y su equipo habían rastreado un frágil rastro documental desde registros fiscales desmoronados hasta una ladera olvidada hace mucho tiempo en Silwan. Ahora se encontraban cara a cara con una losa de piedra enterrada tan profundamente en la historia que parecía como si la tierra misma hubiera trabajado duro para ocultarla. Esta no era simplemente otra roca perdida en el suelo. Era un límite, una señal de advertencia y un rompecabezas cuidadosamente elaborado todo al mismo tiempo. Abrirlo nunca iba a ser tan fácil como empujar o tirar. La losa era parte de un sistema mucho más grande, diseñado para proteger todo lo que había más allá. Ocultos dentro de las estrechas paredes del túnel, había raíces falsas y callejones sin salida. Algunos hábilmente construidos para colapsar toda la estructura si se los perturbaba. Se trataba de una antigua mampostería, pero el pensamiento detrás de ella era muy nítido. Fue una obra maestra defensiva, diseñada por personas que esperaban plenamente a los ladrones de tumbas y se aseguraron de que fracasaran. Mientras el suelo gemía y se movía bajo sus botas, el doctor Carter se centró en las descoloridas marcas hebreas talladas cerca de la entrada. Destacaba una secuencia precisa, 7 líneas, 7 símbolos y un patrón tallado
conectado con los 7 años de construcción del primer templo. Esto no era obra de arte ni decoración, fue instrucción. Fue un mensaje. Su equipo se movió con cuidado utilizando herramientas láser y escáneres 3D para mapear cada ranura, esquina y cámara, tratando el sitio como un explosivo vivo. El aire se sentía pesado, denso por la tensión. Un error podría atrapar o enterrar a toda la tripulación. Durante 3 días seguidos, ajustaron mecanismos, alinearon componentes de piedra antiguos y contuvieron la respiración cada vez que una roca rozaba contra otra. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el túnel, casi como si la montaña misma estuviera prestando atención. Entonces sucedió. Un chasquido agudo resonó en el pasillo, seguido de un estruendo profundo, y el polvo cayó del techo. La losa comenzó a moverse, no rápidamente ni suavemente, pero sí lo suficiente como para exponer una abertura delgada y oscura hacia algo desconocido. El equipo dio un paso atrás mirando fijamente el espacio negro como boca de lobo. No surgió ningún sonido, sin ráfagas de aire. Solo una fría oscuridad esperando al otro lado. La doctora Carter levantó la mano indicando a todos que se quedaran quietos. Nadie habló, nadie se movió. Esto no fue solo un progreso. Era la historia que volvía a respirar por primera vez en miles de años. Pero lo que sea que se escondía en esa oscuridad no terminó de revelarse. La tumba aún no había revelado todos sus secretos, y lo que vino después dejaría boquiabiertos incluso a los más escépticos. Si sientes la atracción de este misterio, sigue adelante, y así. Porque la historia solo se profundiza a partir de aquí. Un vistazo a la riqueza de Salomón. En el instante en que el haz de la linterna captó un destello dorado, el tiempo pareció congelarse. Nadie habló, nadie siquiera respiró. Solo hubo el pesado silencio que surge cuando te das cuenta de que ya no estás persiguiendo una leyenda. Estás parado dentro de él, en las profundidades de la ciudad de David, en una cámara sellada que no había sido tocada durante miles de años. El equipo del Dr. Carter estaba hombro con las linternas temblando ligeramente en las manos. Lo que tenían ante ellos no eran rumores ni folclore cobrados vida. No fue una historia transmitida de generación en generación. Era un verdadero tesoro, apilado con cuidado apilado, deliberadamente escondido en los rincones, como si hubiera estado esperando pacientemente. A lo largo de las paredes de piedra había vasijas doradas con sus superficies grabadas en hebreo antiguo, captando la luz como si hubieran sido pulidas hace unos momentos. El aire transportaba un olor extraño a tomillo, especias, resinas, terroso y dulce que persistía denso en la cámara. En el otro extremo de la habitación, una menorá de 7 brazos se elevaba del suelo sólida e impecable. Su forma, sus curvas, su base coincidían con cada descripción histórica de lo que había en el primer templo. Esta no era una réplica detrás de un cristal. Esto era real, posiblemente original, y parecía solo el comienzo. En cada dirección que giraban la cámara parecía susurrar su propia historia. Fragmentos de seda descoloridos, pero inconfundibles, insinuaban antiguas rutas comerciales que llegaban hasta la India. Delicadas tallas de marfil hablaban de negociaciones e intercambios con reinos africanos olvidados hace mucho tiempo. Pequeños joyeros, algunos todavía bien cerrados, mostraban aretes y cadenas engastadas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Un arqueólogo claramente abrumado se acercó y susurró: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano». Luego vino otra sorpresa. Una vasija de barro sellada se abrió liberando una suave bocanada de aroma a azafrán, incienso y algo parecido a los cítricos. Las especias olían increíblemente frescas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el momento en que se cerró la tapa. Casi parecía una puesta en escena demasiado perfecta, como si alguien hubiera planeado este momento de descubrimiento. Sin embargo, no todo tenía sentido. Algunos artefactos tenían símbolos que nadie pudo identificar de inmediato. Algunas piezas tenían estilos que parecían más nuevos o al menos diferentes que el resto. ¿Podría algo de esto pertenecer a Roboam, el hijo de Salomón, o quizás a otro gobernante que escondió su riqueza junto a una leyenda creciente? La emoción en la sala era innegable, pero también lo era la incertidumbre. Y en una cámara como esta, la duda no se queda callada. Hace eco. Aún así, cada objeto, cada joya, cada talla,
contaba su propia parte de una historia más amplia. Juntos formaron una imagen que parecía sacada directamente de las Escrituras. Sin embargo, por muy impresionante que fuera la cámara, transmitía la sensación de un avance, no de una conclusión. El equipo se movió con sumo cuidado. Los escáneres láser rastrearon cada superficie. No se tocó nada sin una documentación cuidadosa, porque un solo movimiento descuidado podría borrar lo que el desierto había protegido durante siglos. La menorá por sí sola tenía el poder de reescribir todo lo que sabemos sobre el primer templo. Pero nadie celebró. Aún no. Habían venido en busca de una tumba y este lugar no parecía una tumba. Aún así todos lo sintieron. Esta cámara no fue el final. Fue la primera capa. Y lo que había más profundo había sido enterrado por una razón. Los símbolos inexplicables y el conocimiento oculto del oro eran impresionantes, pero fueron las escrituras en las paredes las que realmente detuvieron todo. Aún aprovechando la carrera desde la Cámara del Tesoro, el equipo del Dr. Carter lentamente centró su atención en algo mucho más inquietante. Mientras la luz de las antorchas recorría la piedra, apareció a la vista un grupo de tallas. Estas no eran simples decoraciones. Los símbolos parecían vivos, casi vibrando con significado. En el centro había un sello afilado en forma de estrella, tallado con propósito y precisión, casi idéntico al que los textos antiguos describen como la marca de Salomón. No es solo un símbolo real, sino que, según la leyenda, es una herramienta poderosa que se dice que controla a los propios espíritus. Y eso no fue todo. Las tallas fluían hacia afuera en patrones geométricos muy compactos, algunos limpios y simples, otros retorciéndose en espirales y ángulos agudos tan exactos que parecían esquemas arquitectónicos. Un arqueólogo se inclinó y susurró: «Esto es matemática, pero no matemática del templo. Esto es otra cosa». Las proporciones, los ángulos y los diseños estructurales parecían tan avanzados que hicieron que el siglo X a.C. pareciera increíblemente adelantado a su tiempo. Incluso el Dr. Carter no pudo evitar bromear: «Vinimos a buscar una tumba y de alguna manera encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón». Fue entonces cuando se dieron cuenta de las pastillas, apiladas cuidadosamente en un rincón, como si hubieran sido colocadas allí intencionalmente. Una colección de tablillas de arcilla esperaba en silencio. Cada uno estaba cubierto de densa escritura hebrea, algunas gastadas por el tiempo, otras grabadas con tanta nitidez que parecían recién hechas. Una tablilla detallaba las dimensiones del templo casi palabra por palabra del libro de los primeros reyes, pero otra se destacaba. El lenguaje se dobló y cambió. La estructura rompió todas las reglas conocidas. Se lee menos como un registro histórico y más como un rompecabezas que pide ser resuelto. Esa tablilla hacía referencia a algo inusual, una clave conectada a un conocimiento oculto. El Dr. Carter se quedó helado. ¿Podría ser esto una referencia a la clave legendaria de Salomón, un texto asociado con rituales y códigos antiguos descartados durante mucho tiempo como fantasía? Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero el pensamiento flotaba en el aire. ¿Qué pasaría si estos escritos no fueran instrucciones de construcción en absoluto? ¿Y si estuvieran ocultando algo mucho mayor? Entonces alguien lo vio: un cofre escondido en una abertura oscura en la pared, casi invisible a menos que supieras dónde mirar. Del tamaño de un bolso de mano, parecía denso y pesado, cerrado con pestillos de metal y tallado con el mismo símbolo de estrella grabado en las paredes. No había bisagras ni cerraduras visibles, ni nada obvio sobre cómo se abría. La atmósfera cambió cuando el equipo se reunió a su alrededor. Nadie se acercó. Nadie se atrevió. Abrirlo se sintió peligroso, demasiado peligroso. Pero la atracción era innegable. ¿Fue aquí donde Salomón escondió sus verdaderos secretos? ¿Podría de alguna manera apuntar hacia el Arca de la Alianza? ¿O solo conduciría a un misterio aún más profundo? Y justo cuando parecía que la cámara había revelado todo lo que podía, alguien notó un detalle en las tallas que no pertenecía a un símbolo, que no coincidía con los demás, una marca que se sentía fuera de lugar y fuera de tiempo. Ese fue el momento en que todo cambió, cuando la historia dio un giro brusco e inesperado. La tormenta académica. No fue el tesoro ni la menorá lo que abrió el mundo. Era una única frase grabada en piedra
que sonaba como si el propio Salomón estuviera hablando desde la tumba. El equipo del Dr. Carter acababa de terminar de decodificar las extrañas tallas en forma de estrella cuando las vieron escondidas a lo largo de la pared este de la tumba, apenas captando la luz de las antorchas. 5 líneas en hebreo antiguo, desgastadas por el tiempo, pero aún lo suficientemente nítidas como para provocar escalofríos. Decía: «Que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los marineros». Esa línea fue muy impactante, no solo porque llevaba el ritmo poético de Proverbios, sino porque la sentía personal. Como si alguien, tal vez el propio Salomón, estuviera dejando un mensaje destinado a sobrevivir a milenios de silencio. De vuelta en el campamento base, la tienda estalló en ruido cuando las computadoras portátiles sonaron, los teléfonos vibraron y las fotos de las inscripciones viajaron por todo el mundo. Al amanecer sobre Jerusalén, el mundo académico ya estaba en llamas. Algunos expertos lo llamaron la prueba irrefutable. El estilo, el idioma y la ubicación coincidían perfectamente con el reinado de Salomón del 970 al 931 a.C., según la datación de la pared de la cámara. Señalaron hallazgos anteriores, la menorá, bienes comerciales, notas arquitectónicas, y lo declararon el eslabón perdido, el hombre detrás del mito. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Los críticos se abalanzaron y desmantelaron la evidencia línea por línea. Cuestionaron la autenticidad de la talla. Algunos argumentaron que la redacción parecía demasiado pulida, demasiado impecable. Otros notaron débiles símbolos cerca de la oración. Indicios de influencia persa, lo que sugiere que una mano posterior podría haber imitado la voz de Salomón. Dentro de las salas de conferencias y foros en línea reinaba el caos. Los profesores se gritaban unos a otros en transmisiones en vivo. Los editores de revistas retrasaron las publicaciones para sopesar nuevas teorías. Los titulares hablaban de todo desde Solomon Found hasta Holy Hoax. Y justo en el medio, el Dr. Carter mantuvo la calma. No nos propusimos encontrar un rey, pero las pistas siguieron acumulándose. Si no vale la pena explorar eso. ¿Qué lo es cada línea de esa inscripción? Ahora tenía un peso más allá de las palabras. Insinuaba a un rey, luchando con el poder, mirando a las estrellas en busca de guía, posiblemente dejando el único rastro en primera persona de su gobierno. Pero todavía quedaba una pregunta. Si la talla era real, ¿quién o qué estaba sellado dentro de esa última cámara justo delante? El nombre de Solomon podría haber provocado un debate, pero lo que el equipo estaba a punto de descubrir podría silenciar a todos. Comparte esto con un amigo al que le gusten los misterios, porque la historia apenas comienza.